espectadores. Bueno, espero que estén repuestos de los brindis. Estamos en el 2022. Este es el primer módulo del año, el quinto módulo de los que estoy enviando por esta plataforma. Bueno, teníamos un trabajo previo de 4 módulos en los que vimos relajación, respiración, reconocimiento de los músculos faciales, respiración abdominal, el trabajo de la construcción de la embocadura para poder mandar el aire a la escotadura y producir un sonido musical. En fin, una serie de datos que nos permitan comenzar con el trabajo del instrumento. Fácil no es, pero tampoco es difícil. Hablé también de un detalle que tiene que ver con cuando se corta la cinta de aire, cuando se corta el sonido, la coherencia del sonido, la continuidad. A veces se corta por la tensión de los orbiculares. Los orbiculares son músculos que cuando, como no están acostumbrados a hacer esta tarea, se cargan de tensión y dejan el paso del aire en forma intermitente. Eso trae como una especie de corte del sonido, una cierta inestabilidad en la cinta de aire. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para relajarse. Todo lo tenemos que hacer a partir de la relajación. Nada desde la tensión. Desde la tensión solamente podemos embrutecer los sentidos de modo tal que no vamos a poder reconocer y disfrutar de la música, fundamentalmente de eso, del sonido, más que de la música. Por ahora es del sonido. Disfrutar de la construcción de un sonido que me va a identificar, de un sonido que me va a representar cuando yo toque con otros compañeros, con otros amigos, y de algún modo va a hablar por mí. Entonces, en ese sentido vamos a tener que ir lentamente, ir construyéndolo. Habíamos hablado de la primera octava, de la mano izquierda, de la mano derecha, de las funciones, de cómo digitarla. Hoy no quiere decir que sea la única forma, ya lo dijimos. No es una única forma la de la disposición de los dedos, pero sí tiene una lógica. El 3 y el cuarto dedo atrás tapando, tiene una lógica, lo habíamos dicho, ¿sí? Yo hago esto y lo transformo en una flauta travesera, me quedan los dedos índice, medio y anular dispuestos de modo tal para hacer las escalas fundamentales de ese instrumento. Agrego el meñique y agrego el meñique en una flauta travesera, pero no en esta. Entonces en esta hago esto, y si yo tocase en el futuro un sax, un clarinete, una flauta travesera, no tengo ningún esfuerzo, no tengo que hacer ningún cambio, lo hago del mismo modo. Y más aún si voy a tocar una quena baja, un quenacho que llamamos, ¿no es cierto? Bueno, imaginémonos tocando este instrumento con una digitación de 4 acá. Es como que no me cuesta mucho llegar. Entonces, 3 y 3, esto, en esta quena baja de Do, es una quena baja de Do, el tubo estando, bueno, la distribución me permite poder tapar, ocluir todas las chimeneas perfectamente sin que me cueste gran esfuerzo en los dedos. De todos modos, en estos instrumentos, después vamos a hablar, hay que hacer un trabajo de distensión en los dedos. Bueno, esos son ejercicios que después podemos ir charlando. Estos módulos apuntan siempre a la etapa inicial. Por lo tanto, no quiero entrar en esos instrumentos porque nos llevaría una cantidad de contenidos que por ahí nos entorpecería toda esta etapa. Así que bueno, vamos a continuar con el trabajo inicial. El trabajo inicial yo lo había enmarcado dentro de la primera octava. Ahora vamos a empezar a trabajar con la segunda octava. Es decir,
de sol, sol, y ahora comenzamos con este la en la segunda octava. Entonces, una escala que se podría hacer con este instrumento de sol mayor. Ah, y también eso, escalas mayores. Entonces, dijimos, estos tres dedos hacen el primer tetracordio de la escala de sol mayor. Estos tres dedos con el posterior tapando hacen el segundo tetracordio de esa escala. Es decir, tiene esa lógica. Hablábamos de lógica, de darle argumentar por qué hacemos las cosas. Entonces, de aquí es que trabajamos 3 y 3 en este sentido. Ahora vamos a abordar la segunda octava. Para eso hay un ejercicio básico. Este instrumento no tiene portavoz. Es decir, un saxo, un clarinete, una flauta travesera tiene portavoz. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un mecanismo tecnológico que le permite saltar a la segunda octava. Es decir, que yo o tapo o destapo y produzco los sonidos deseados. Destapo atrás o tapo atrás y produzco los sonidos deseados. Pero en este no. En este instrumento lo que lo distingue justamente es, al ser cilíndrico, también trabajar por saltos, por presión de aire. Es decir, voy a atacar con mayor precisión y voy a producir el sonido más agudo, que lo voy a escuchar siempre antes de que suene, yo ya lo estoy escuchando. Eso es lo que me permite ir hacia el sonido. Si yo hago un la, si yo hago ese sonido la segundo, no modifiqué nada. Es la misma digitación con un poquito más de presión. La lengua va a participar en forma activa en ese sentido. Ahí tenemos los sonidos de la mano derecha combinados con lo de la mano izquierda en el sol. El sol es el único sonido que va a tener tres digitaciones distintas. En esta quena, todo tapado, todo destapado. Y cuando vamos a la tercera octava, que eso va a ser otra etapa, vamos a dejar estos dos dedos puestos y por lo general todas las quenas producen el sonido de tercera octava. Es decir, ya lo vamos a ir descubriendo y vamos a ver que es muy sencillo. Yo voy a ir digitando, entonces ascendiendo y de pronto hago esto, sostengo la quena ahí y va a salir un sonido de tercera octava. Bien, entonces, saltos de octava. Eso es lo que estuve haciendo hasta ahora. En fin, jugar con los sonidos. Juegos sencillos, obviamente, hasta poder producir coherentemente sonidos que nos permitan construir melodías. Es decir, en este caso podemos ir a una sencilla melodía que tiene que ver fundamentalmente con el, el mundo sonoro folclórico sudamericano, que ya ahora vamos a ver cuál es. Pero antes quería hablarles de estos saltos de octava. Eh, Siempre desde la relajación,
toco el sonido bajo y con la lengua ataco un poquito más fuerte y produzco el segundo sonido, que es una octava superior. Si yo me pasase en la presión sonora de ese segundo sonido, lo que va a hacer el instrumento es quintear, es decir, va a producir un sonido que suena agudo acá, en un mi. Supongamos que hago un la. Esta sería la octava. Pero si yo hago... Ahí está saliendo una quinta ascendente de ese sonido agudo. Es decir, los cilindros quintean. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. No tenemos que tocar muy fuerte con la lengua ese sonido que nos va, o atacarlo, que nos va a dar la octava superior. Tenemos que trabajarlo muy sencillamente, muy despacio, ¿eh? Entonces, poder producir el sonido de octava. Tenemos que escuchar ese sonido. Tenemos que aprender a distinguirlos y a producirlos a voluntad. El quinteo aparece por un exceso, por un descontrol de la emisión de la cinta sonora. Se corta en el filo del instrumento, en la escotadura, pero por exceso aparecen las quintas ascendentes. Entonces eso tenemos que buscarle la solución. La solución es relajación, trabajar puntualmente el salto de octava, escuchar el sonido antes de que salga y hacer la emisión. Todo controlado, todo muy mentalizado. Tapar bien las chimeneas, que no quede ninguna chimenea a medio tapar. Supongamos que yo no tapo bien este orificio o me va a salir cualquier cosa. Tengo que tratar de que siempre, cuando hago el salto de octava, esté todo bien obturado, bien cerradito y saltar. Yo le llamo saltar. Es simplemente ir al sonido de segunda octava. De eso se trata. Bien, melodía. Bien, vamos a trabajar una melodía sencilla, que dije que es muy reconocida, y tiene que ver con la memoria colectiva de nuestro folclore. Y esos ojos azules, una antigua melodía que han tocado infinidad de intérpretes, Mercedes Sosa, algunos grupos chilenos lo han hecho, incluso con cambios rítmicos, en fin, hay una diversa cantidad de propuestas en este tema. Yo lo propongo con sencillas corcheas, es decir, negras y corcheas. Voy a comenzar con un mi, 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 sol, mi. Entonces, para empezar a identificar, esto va a estar en la menor. Yo voy a poner la menor en cualquier instrumento armónico, o y do mayor, y ya voy a tener una base armónica para poder tocar esta melodía encima. Entonces, y ahí tengo la salida del tema, ¿no es cierto? El comienzo del tema. Antecedente y consecuente. Acá tenemos más o menos ya la idea propuesta. Ojos azules, no llores. ¿Cómo sigue? No llores ni te enamores, dice la letra. Vamos hacia ella. Y este sonido último es más largo. Es una blanca, es decir, son dos tiempos de negra. Si yo pongo un pulso de negra, ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Y lo hago durar dos tiempos ese último sonido, dos pulsos. Bien, bueno, por hoy los dejo con esta idea. Vamos a completarlo en el próximo módulo. Y bueno, siempre estoy para recibir sus inquietudes. Un abrazo a todos y bueno, buen 2022 o 2022, como les guste. Felicidades.